Buenas tardes para todos y para todas, mucho gusto, mi nombre es Manuel Alfaro, bienvenidos a Inchelta. Inchelta es una café pastelería, restaurante también, que ha ubicado aquí en el barrio Santa Bárbara, en la localidad de Usaquén. Estamos haciendo este gran evento, invitando a las personas, amigos, clientes también, a participar de nuestro primer club de lectura y nuestro gran invitado, el maestro Carlos Mejía, escritor colombiano, donde va a lanzar su libro y más adelante él va a comentar. No quiero adelantarme de tantas cosas, pero es un honor tener la presencia de Carlos, tener la presencia de las personas que están aquí presentes en Inchelta. Va a ser una noche agradable, vamos a tener bastantes temas a conversar sobre el libro. Y rápidamente les explico en Inchelta, pues nuestro gran propósito no solamente de vender postres, tortas, cafés y demás, es simplemente que sea un espacio donde la cultura se encuentre, donde se hablen de temas políticos, temas de libros, de danza, de bailes también. Hemos tenido también otras actividades referentes a la cultura con el tema de la danza. Y hoy pues nos compete el tema de la literatura, de la lectura, y pues sean bienvenidos, bienvenidos Carlos, bienvenidos a cada uno de ustedes, gracias por su participación, su asistencia. No sé si cada uno se quiera presentar, empezamos con uno. María Elena va a presentar hoy a nuestro maestro. ¿Está bien? ¿Escuchas bien con el micrófono ahí? Perfecto. A ti. Bueno, pues es un placer. Yo conocí a Carlos hace un año en un club de lectura que asistimos conjuntamente y la verdad ha sido un privilegio tener a Carlos como amigo. Es una persona, no solamente un escritor muy especial, muy novedoso, muy original y auténtico. Carlos estudió literatura en la Universidad Nacional, hizo después un posgrado en la Javeriana y un doctorado en la Universidad de Iowa en Estados Unidos en español y literatura latinoamericana. Es profesor asociado de español en la Universidad de Gustavo Adolphus College en St. Peter, Minnesota. Y además de haber publicado muchos artículos académicos, ha publicado, he leído 2 libros interesantes, uno sobre Antonieta, una dama interesante, una mecenas del arte en México, pues que además es en el que combina como la parte de la biografía, la parte de la ficción, pero también la parte como de una sensibilidad, que es lo que yo veo en Carlos, una sensibilidad muy especial, humana, pero también política, que me parece importante en este momento. Y el otro es un libro bastante contemporáneo, sobre las máquinas y un poco como este tema de las maquinaciones, si lo podemos decir así. Yo diría que, aunque él dice que es como más ficción y bueno, otras cosas, pues yo lo veo como muy deleuziano, como muy como de esa época en que denunció pues Deleuze y Félix Guattari toda esta cosa que anticiparon esto fue como antes de los 80, ¿no? Anticiparon todo este mundo ahora de la inteligencia artificial, de las máquinas, que también es otro tema interesante, ¿no? Como este nuevo pues, fenómeno como muy importante. Tenemos la ventaja, además de tener pues, a los anfitriones que son muy especiales, de contar con la presencia de María Laura, que es escritora, es argentina, es escritora, Cristina Noriega, que es pintora, es artista, tiene unos cuadros bellísimos, también vive aquí en Usaquén. Julio es decorador de interiores y es otro de los compañeros de esta nueva como alianza que hemos hecho, como un poco más cultural, vamos a cine, comentamos libros, leemos libros y bueno, creo que eso es muy importante en la época actual. Diana es la hermana de Carlos, pero también tiene toda, digamos, un trabajo de formación, ella es psicóloga, educadora, bueno, pero estás en el campo de la educación, entonces creo que pues convoca como
digamos, también un tema importante. Creo que todo esto se conecta, terminan siendo como vasos que se conectan de muchas formas por las profesiones que tenemos, por las vocaciones, con Lili, que es una activista política, pues para mí admirable, una mujer admirable, súper y todo, pues hemos encontrado como un montón de concordancias y bueno, creo que este es un espacio que empieza como una semilla que va a germinar seguramente y va a empezar a potenciar distintos, como distintas posibilidades y bueno, pues contenta de presentar a mi amigo, quien admiro y aprecio y le tengo un cariño impresionante y que voy a extrañar mucho cuando se tenga que volver a Minnesota, pero bueno, seguiremos en contacto. Yo creo que la idea es mantener pues como posibilidades, aunque Carlos de pronto ya en julio tenga que viajar, pues seguir como manteniendo unos espacios que conectan, pues eso que ha dicho Manuel, no solamente la sensibilidad de este espacio con toda la parte como del gusto, la gastronomía, sino también la cultura, el arte, la política, las preguntas sobre la actualidad, y creo que es por lo que nos convoca hoy. Muchas gracias, Marilena, y es un placer estar aquí con ustedes, me siento muy honrado. Me llama mucho la atención tu comentario sobre Deleuze porque esa novela la escribí justo leyendo Mil Mesetas. Entonces pero bueno, estaba pensando, yo creo que no todo el mundo conoce, sí, me parece. es otra novela. Bueno, estamos en el terreno de la filosofía, pero sí, creo que es importante que lo puedas como elaborar. Sí, entonces, y eso también, al leer esta obra, también se siente un poco esta línea que tiene que ver un poco con... Deleuze y Guattari hablaban mucho de una serie de cambios de paradigma, de pensamiento y de representación, de maneras de pensar, por ejemplo, la psique humana también. Entonces, a mí en particular me llamaba mucho la atención el desplazamiento que ellos hacen de pensar la realidad y la historia como árboles genealógicos y proponen más comenzar a pensar en como redes micóticas, rizomas, que van surgiendo según las condiciones del terreno, es como que surgen de manera simultánea, no de manera que siga una causalidad específica, sino que son como brotes que emergen, vuelven y se recogen y vuelven y aparecen en otra parte distante sin una relación aparente entre esos dos puntos. Y esa novela se llama La máquina de Otefes contra las Teviras, que se trata sobre una máquina diferente, que es una relación entre un tipo que crea una máquina que él no sabe cuál es la función de esa máquina y la está creando en un espacio que es una especie de visión alegórica del capitalismo tardío, ¿no? La novela que voy a presentar hoy aquí es El Señor de las Erratas, que yo la considero un descendiente directo de La máquina de Otefes contra las Teviras, en cuanto a que lo que más me interesaba era ir dándole lugar a una serie de historias que fueran surgiendo sin necesariamente crear una cadena causal demasiado clara, ¿sí? Quería un tipo de representación, por ejemplo, este personaje es un personaje que no es un personaje estable, no es un sujeto que tenga claridad ni siquiera sobre quién es él mismo, y todas las certezas que él cree tener las va a ir perdiendo a lo largo de la novela. Pero bueno, para que esto tenga un poco más de sentido, quiero hablar sobre el origen de la novela. La novela comienza en realidad como un chiste. Yo hago parte de un grupo de artistas en Minneapolis que se llama Colectivo Pragmata, y nosotros nos reunimos semanalmente para compartir nuestro progreso en lo que vamos escribiendo. Algunos son artistas, entonces lo que van exhibiendo, cómo van preparando las exhibiciones, las propuestas que tienen, etc. Y esas reuniones se comenzaron a hacer virtual. Durante la pandemia hubo una sensación de miedo constante de todos nosotros, y era un miedo que combinaba
la situación obviamente de la enfermedad, pero también todo el caos político que venía asociado con lo que ocurrió durante la pandemia. Y ante esa sensación yo quise comenzar a crear pequeños cuenticos burlescos para que se rieran los compañeros del colectivo. Y cuando leí los primeros 2 cuenticos que salieron de ahí, ellos me dijeron, pero esto aquí no termina, aquí esto tiene que ir más allá. Y quizás más adelante leo el principio de la novela para que vean cuáles fueron esos 2 primeros chistes. Resultó que sí, en efecto, había toda una cama de nutrientes creativos que yo tenía dentro de mí por ejemplo, desde 2014, ¿sí? Que era la acumulación de situaciones de desinformación que se hacía viral con fines de manipulación política, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención el caso del hacker en las campañas entre Santos y Oscar Iván Zuluaga, ¿sí? Ese caso me llamaba mucho la atención, pero luego también, por ejemplo, cuando comenzó lo de Cambridge Analytica, la intervención en el referendo en el que ganó el no aquí para refrendar los acuerdos de paz, sí, todas esas series de eventos de desinformación en los que se manipulaba a las personas desde el ambiente de las redes sociales, a mí me había generado una serie de preguntas. Y a partir de allí surgió este personaje, que es un bodeguero digital, hoy diríamos que es un bodeguero, ¿no? Este personaje lo que hace es, él trabaja para diseminar desinformación a nombre de un partido político de extrema derecha. Pero también él no tiene un compromiso político. Él simplemente es un oportunista de lo que ese partido le está ofreciendo. Pero en donde él se ve a sí mismo o con lo que se identifica es con crear errores y diseminarlos en redes para burlarse de gente, ¿sí? De diferentes grupos. Y de donde él deriva el máximo placer es de ver cómo esos errores en las palabras se viralizan, ¿sí? Pero a medida que la novela avanza, que estos errores van apareciendo en la superficie del texto, ¿sí? Y que él los va viendo aparecer más y más, es como que la realidad misma se está describiendo desde lo que él está haciendo para diseminar esta desinformación, para intentar manipular a otros. Y es un personaje que también concentra el otro punto clave de la pandemia para mí, que era el encierro, el aislamiento. Es un personaje que en algún punto de la novela desarrolla agorafobia y no es capaz de salir de su hogar, y lo que hace es comenzar a depender de 2 personas que le cumplen los servicios básicos, un niño que le lleva un mercado semanal y una trabajadora sexual que lo atiende todas las semanas. Y a medida que la novela avanza, también él comienza a desarrollar una especie de relación dual, ambigua con estos personajes, que es como si fueran familia, pero él también siente un profundo resentimiento por el hecho de que está teniendo estos vínculos tan cercanos con estos personajes. ¿Sí? Comienza a sentirlos tanto como, él comienza a sentir tanto el deseo de protegerlos como el deseo de agredirlos. ¿Sí? Es un personaje que está completamente, digamos, como no se resuelve, está siempre en una disyuntiva, ¿sí? Ahora, para mí, lo que me resultaba más interesante de la novela no era tratar de representar la realidad de un bodeguero, ¿sí? Digital,
para mí lo fundamental era hacerme la pregunta de cómo esa transformación de la realidad nos impacta la formación de nuestras identidades. En ese sentido, para mí la novela es también una exploración de cómo ir hilando el día a día de manera que el lector se vaya viendo inmerso en el proceso de pérdida de la realidad, ¿no? De comenzar a cuestionarse. Desde el principio hay una sensación de que hay algo que no encaja bien, pero mi esfuerzo estético durante la novela era comenzar proponiendo algo que es raro, pero que se puede ubicar claramente en algo que, ok, puede ser realista, y lentamente irlo desarmando a medida que él intenta desarmar el tejido real, los tejidos de sociabilidad, digamos, de la sociedad en general, al participar en estas campañas de desinformación. Entonces, para mí era más como un sumergirme y sumergir al lector en una sustancia viscosa, y es una sustancia viscosa que yo asociaba mucho con cómo yo me sentía cuando llegaba todo este mar de información durante el periodo de encierro de la pandemia, y más adelante también cada vez estamos más y más bombardeados de información, y dentro de ese mar o aluvión de información hay ciertas personas que tratan de lucrar a partir de insertar elementos manipuladores, piezas falsas, evidencias elaboradas, ¿sí? Evidencias completamente fabricadas. Entonces, hemos estado viendo cómo durante, por ejemplo, campañas políticas aparecen imágenes alteradas para que pensemos que, por ejemplo, hay una manifestación masiva cuando en realidad es una manifestación diminuta, ¿no? Y claramente hay... para hablar de esto, quiero concentrarme hay una pieza fundamental durante la pandemia que tenía que ver con el hecho de que comenzó a aparecer toda una serie de discursos que cuestionaban la ciencia detrás de lo que ocurría durante la pandemia, del virus, de las vacunas, de las medidas de contención de la enfermedad y de la transmisión, ¿no? Toda esa información comenzó a hacer eco en personas que yo no esperé que tuvieran eco. Y para mí uno de los puntos claves fue cuando vi una investigación creo que es el Max Planck Institute en Alemania, donde ellos hicieron un estudio en el que trataron de identificar cuáles son los factores principales que hacen que una persona sea más vulnerable a desinformación. Y, digamos, lo que uno asume de entrada a ese tipo de preguntas es, no, eso es directamente relacionado con el nivel educativo, ¿sí? Esa es lo que asumimos. Pues esa investigación demostró que no tiene que ver tanto con el nivel educativo. Al parecer, dentro de las campañas de desinformación hay mecanismos que hacen que, por ejemplo, profesionales caigan en elementos de desinformación, ¿sí? Y yo lo comencé a ver, por ejemplo, también en el hecho de escuchar, por ejemplo, que médicos hablaban de no, vamos a desarrollar inmunidad de manada, y pues esto va a ser como una gripa común y corriente, ¿sí? Y tiene que ver con el grado de especialización que se requiere para entender ciertos tipos de circunstancias, ¿sí? Estamos en un momento en el que las dinámicas globales son tan complejas que muchos de estos problemas se entienden bien por parte de un grupo muy especializado y muy restringido, y luego todos los demás quedamos un poco excluidos de entender la lógica detrás de las decisiones que se toman o de cómo se está entendiendo un fenómeno. Lo que la investigación de este instituto en Alemania encontró fue que realmente los puntos claves tienen que ver más con
el desarrollo de capacidades analíticas y de pensamiento crítico. Y eso no necesariamente está concentrado en todas las disciplinas por igual, no está concentrado en todos los tipos de instituciones educativas, ¿sí? Entonces, ese tipo de habilidades son las que encontraron que eran claves. Luego hay unas poblaciones, ellos testaron poblaciones específicas, por ejemplo, en Estados Unidos, los republicanos de extrema derecha eran sumamente susceptibles a campañas de desinformación, ¿sí? En un nivel mucho más alto que digamos, el otro lado del espectro político norteamericano, que sería, digamos, el Partido Demócrata. Que yo dudo en llamar al Partido Demócrata un partido de izquierda. Para mí, en Estados Unidos realmente no hay una opción política de izquierda, sí, casi en absoluto. Entonces, todo esto para mí funcionó como una manera de ir pensando en este personaje, en lo que él iba realizando, en cómo se va desarmando la realidad. Lo que al leerla va apareciendo son algunos elementos de algunas de estas campañas de desinformación que yo fui encontrando, otras las descubrí después de haber escrito la novela o de haber escrito el segmento de la novela en el que había algo parecido. Y, es algo similar. Y la seguí trabajando a partir de esa relación. Entonces, por ejemplo, está el caso de, bueno, ya mencioné Cambridge Analytica, todo este estudio en redes de hacia qué tipo de perfiles se dirige, qué tipo de noticia, o qué tipo de noticia, entre comillas, ¿no? De piezas de desinformación, para generar una reacción extrema. Y el algoritmo va empujándote hacia una reacción cada vez más extrema. Entonces hay algunos momentos en la novela en los que el personaje está participando en campañas de este tipo. También hay hubo una teoría de conspiración que apareció alrededor de 2016, que en 2021 se aclaró que era una burla de un grupo de personas hacia personas que creían mucho en teorías de conspiración, y es la teoría de que los pájaros no son reales, de que en algún momento el gobierno reemplazó todos los pájaros y puso un montón de drones para vigilar a la población. Y eso dialogó directamente con el punto de inflexión de la novela. Es una historia que es sobre unos drones que reemplazan a los pájaros, ¿sí? Con fines, digamos, el bodeguero se imagina un futuro y se inventa una historia de un futuro en el que en Colombia la gente ya no tiene relaciones sexuales, no hay reproducción, y el gobierno tiene que intentar cómo es que va a lograr que se reproduzcan, y el bodeguero se imagina que hay un tipo que se inventa unos drones que ocupan el lugar como de pájaros, pero que se encargan de entrar en las viviendas a violentar a los habitantes, para inseminar a las mujeres, para extraer a los hombres la simiente y luego inseminar a las mujeres. Sí, era como una historia relacionada con la cultura, toda esta cultura de violación tan diseminada. Yo estaba pensando mucho en el movimiento de Me Too en ese momento, y pensaba en hacer algo que este hombre se imagina alrededor de esta situación, pero combinándola con estas campañas de teorías de conspiración, ¿no? Y luego, bueno, hay otros episodios que, por ejemplo, los terraplanistas que piensan que la Tierra es plana, y se han inventado toda una serie de razones y teorías lógicas para explicar, ¿sí?, que la Tierra es plana, y que la idea de que la Tierra es redonda o es una esfera es algo que se nos ha impuesto con fines de manipulación, etc. Algo también con respecto a esas teorías de conspiraciones que va muy de la mano con esta idea de generar una reacción extrema por parte de usuarios en redes. Cuanto más extremo
cuanto más extrema es una de estas teorías, más generas reacción de la audiencia, más la gente entra y le hace clic, ¿sí? Un título completamente desquiciado genera más atención que un título muy moderado. Entonces, para llamar la atención sobre este tipo de cosas también es que este personaje se concentra mucho en este tipo de errores y de piezas de desinformación que son como de una naturaleza muy extrema. Entonces, para mí la novela funciona como una reflexión sobre la información, cómo se disemina, nuestra relación con ella y cómo equiparamos o no información con verdad. ¿Dónde es que encontramos la verdad en todo el aluvión de información que nos llega? ¿Sí? ¿Cuáles son nuestros prejuicios para identificarlos? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a revisar nuestras propias ideas básicas, nuestras creencias, cuando algo que las reta nos llega? ¿Sí? Entonces, este personaje es como yo hablo de él como un doble oscuro mío. Este no es un personaje que yo vea como que me imaginé a una persona que es completamente que no soy yo y a él lo voy a poner a hacer todas las cosas horribles. Para mí es más como este personaje reúne una serie de características que están en mí, pero que de alguna manera él no tiene algunos de los filtros que yo o que creo que muchos de nosotros tenemos y que se ha ido completamente como a esta oscuridad de la mentira, de que nada es real, ¿sí? Un lugar en el que no hay creencia en absolutamente nada y la única creencia en la que él se aferra es en la creencia de su propia masculinidad adolorida, ¿sí? Una masculinidad que se siente agredida por las transformaciones, digamos, sociales recientes en el mundo, ¿no? Como la apertura de nuevas poblaciones a tener más derechos, él las experimenta como si fuera una especie de agresión y se aferra a esa manera de ver quién es él en este espacio del mundo. Y a medida que él se aferra a esta manera de verse a sí mismo, también comenzamos a ver que él no es realmente esa figura masculina que él imagina que es. Que en lo profundo de su ser también laten, no solo está el deseo heterosexual, hay otro tipo de deseos, hay otros tipos de deseos que él no quiere admitir. También hay aspectos de su moral que él no está dispuesto a admitir y que lentamente la novela comienza a forzarlo el desarrollo de la historia comienza a forzarlo a tener que lidiar con esto. Y eventualmente la novela llega a un punto en el que el tema de la pandemia se convierte en centro de representación, es decir, la novela ocurre en el momento de inicio de la pandemia de COVID. ¿Sí? Este primer momento ocurre hacia la mitad de la novela. Hay un punto en el que finalmente vemos la aparición de este contagio. Entonces, teniendo como esta imagen general de la novela y de lo que yo pensaba alrededor de la novela, quisiera como abrir quizás a espacio a dialogar, a qué preguntas tienen, comentarios, y podemos hacer un diálogo alrededor de esto. Y si se hace necesario, puedo tomar la novela y leer alguna parte, y quizás hacia el final leo el comienzo de la novela, si les parece bien. ¿Cuándo terminas la novela? De escribir la novela, ¿cuándo la terminas? La novela la terminé de escribir en 2023. Sí, fue entre 2021 y 2023 que la escribí.
Yo escribo siempre a mano primero. Entonces, el primer boceto de la novela quizás fueron 10 meses en 2 cuadernos. Lo fui escribiendo. Después de ese proceso, yo transcribo y al ir transcribiendo voy puliendo. El proceso de pulir la novela fue alrededor de 2000, o sea, al comienzo de 2023, creo. Y luego la novela pasa a una serie de filtros de lectores. Mientras yo escribo, hay 2 filtros que son, uno es mi colega y amiga Adriana Gordillo, que es una poeta maravillosa que vive en St. Paul, en Minnesota, y ella me hace comentarios. Y luego el siguiente filtro es con el grupo general de Prismata. Yo voy leyendo un poco lentamente, nos toma. Esta novela fue como un año de ir leyéndoles en voz alta. Cuando ya está transcrita y revisada por una primera vez, la paso a una amiga, Luz Elena Martínez, que es una colega del pregrado de la Nacional, una correctora, profesora con muy buen ojo para revisar los textos. Ella le hace una lectura, luego pasó a un asesor literario. A él le encantó la novela, pero él me dijo, me encanta, pero yo no sé comercializarla, no sé cómo comercializarla. Entonces, y luego presenté la novela a la editorial Calixta y ellos se asumieron el riesgo, supongo. Es una novela que no es, digamos, no es una apuesta por una representación estable. Van a ver que hay unos párrafos largos, hay momentos en los que hay información que se contradice con otra, ¿sí? Hay momentos un poco alucinantes. Entonces es una apuesta un poco riesgosa, supongo, para la editorial. También por el tema político. El tema político. Bueno, el primer boceto estaba lleno de nombres de políticos. Sí, yo lo leí. Reales. Estaba lleno de nombres de políticos reales. ¿En Colombia? Sí, colombianos y también en Estados Unidos. Creo que Donald Trump lo mencionó. Pero luego hay muchos que, en diálogo con el grupo y luego con mi amiga, dijimos, bueno, vamos a pensar en maneras de que sea evidente, pero no evidente. Sí. Y jugar un poco con el nombre que le pongo, ¿no? Y darle espacio. Entonces, por ejemplo, hay una senadora vaca, hay una senadora viuda, hay un presidente... Porky. Un presidente Porky. Bueno, ese no es muy velado. Ese no es muy velado. Hay otro que es un amigo del grupo Prismata me mencionó el nombre Solustianito, que es una referencia indirecta a cierto fiscal Perú. Entonces hay... sí. Hago una pregunta con relación al tema político porque creo que es basado la información del libro hacia ese enfoque, ¿no? El tema político. Sí. Va a tocar temas a nivel nacional colombiano donde de pronto se destapen otras ollas de corrupción o de impunidad que quede a raíz de la historia del país. O sea, se tocan temas de esos y va a tocar fibras políticas, o sea, que se van a ver ciertos personajes poderosos, se van a ver o involucrados o no vinculados, sino como que les toca a ellos y se van a sentir como que sí, esto es conmigo. Sí, yo creo que es probable, sí. Hay otros que es como, o sea, por ejemplo, el escándalo de las vías de Brecht. ¿La línea del sol? La ruta del sol. Ese tiene un par de menciones. Yo no elaboro mucho qué es lo que ocurrió en estos casos, ¿no? Lo que hago es un poco asociar esa referencia
con el tipo de desinformación que este hombre crea. Hay un momento, quizás debo leer hacia el final, hay un momento que no es, o sea, no arruina la novela, es un momento, y usualmente este es uno de los, este es un fragmento que una persona que me presentó en otro evento me dijo, quiero que leamos esto porque creo que es importante. Y es hacia el final hay una voz oscura que comienza a hablarle al bodeguero. Y él le dice... ¿Qué página es? En la 295, hacia el final, es el puro final. Esta persona le dice, ve, bueno, está pidiéndole que le traiga ciertas personas. Ve y tráemelos y así podrás imponerle a la senadora tu realidad y ponerle fin al mundo de ella, a su feria de fraudes precarios. Solo el tuyo será un fraude cabal. Nunca más tendrás que preocuparte que ante tus mentiras aparezca una verdad que le recuerde a la gente la realidad, ¿no? Si tú dices que nunca hubo masacre de las bananeras, es un hecho, nunca hubo encerrona del ejército en la plaza de Ciénaga para arrasar a obreros descontentos. Si tú dices que nunca hubo masacre de inocentes en los campos de Colombia, nunca hubo un solo campesino muerto a machetazos en las veredas de Montes de María. Si tú dices que nunca hubo población alguna en las tierras que se tienen que inundar para un embalse, entonces no existió ni una sola fosa común bajo las aguas de Hidroituango. Si tú dices que los contratos para una red de carreteras fallaron por culpa de mandos medios en las compañías contratistas y no por el banquero jefe, ni por un fiscal embolsillado, ni por los herederos del precedente perpetuo, ni por el santo astuto que lo traicionó, así será. Una feria de realidades alternas que parpadeen en el mundo, así como durante tus febriles noches covidescas, dos cuerpos que reflejaban el tuyo parpadeaban en tu pantalla, el Mic Webcam Spectar o el señor gordito de apellido Nunca. Y eso es una referencia a un momento anterior en la trama. Entonces, ahí yo utilizo la realidad de estos escándalos de política un poco más de esta manera, como aparecen como alusiones a la realidad, que me interesaba que no, para mí lo fundamental no era tanto hacer la lista de estos escándalos, pero sí que haya alusiones que despierten algo quizás en el lector para que, si no lo están familiarizados con ello, que quizás busquen o lo mencionen, esto está raro, y que lo puedan hablar con alguien más y que quizás esa persona les pueda decir, pues es tal cosa, e irlo construyendo. Para mí la diferencia entre una novela y, por ejemplo, un libro informativo tiene que ver mucho más con el énfasis en la información en un libro sí que tiene ese fin, versus un libro en el que estamos jugando con los elementos de la realidad para darle forma a una especie de juego. ¿Sí? Es un juego, pero es un juego que es en serio. ¿Sí? No es un juego, o sea, creo que a veces se utiliza la palabra juego de manera un poco como despectiva, como si fuera algo que no... sí, exacto, banal. Sí. Pero creo que la naturaleza del juego no es banal en lo absoluto. Yo pienso que frente a esas dos posiciones, que parecen dos posiciones, la realidad y lo que parece no ser real, ¿sí? Está lo testimonial, lo que se vive, la fíjate que tú mencionabas esto, y yo me remonto rápidamente al 9 de septiembre aquí en Bogotá, ¿sí? Es una realidad, o sea, el 9 de septiembre fue concebido como algo donde simplemente un grupo de jóvenes sale a romper la ciudad, supuestamente, ¿sí? Supuestamente, que quede claro. Y nosotros lo vivimos de cerca, ¿sí? Absolutamente de cerca, ¿sí? Tan absolutamente cerca que casi que no, tocó a nuestra hija, ¿sí? Tocó a nuestra hija, casi no la desaparece, ¿sí? Y esto era como si no fuera realidad, o sea, es mi testimonio, es mi posición, es mi situación. Yo me acuerdo muy bien, y con eso quiero hacer mención de algo muy importante que sucedió. Yo me acuerdo que estábamos como en un proceso, y lo digo porque yo soy un actor político, obviamente, ¿sí? Se nos reúne a todas las credenciales a nivel Bogotá, ¿sí? Incluso a nivel nacional. Gustavo Petro en ese momento nos dice, por favor, reunámonos, acá está pasando algo, necesitamos rescatar la institucionalidad.
Y yo digo, no, señor presidente, no, señor senador, qué pena con usted, no haría falta más que para rescatar la institucionalidad yo tenga que poner a mi hija como bandeja, desaparecida, ¿sí? Humillada, ultrajada, violentada, ¿sí? Y voy a rescatar la institucionalidad. Bájate del bus, ¿sí? Eso no va a pasar. Y en ese momento me acuerdo tanto que me cerraron hasta los micrófonos, éramos más o menos unas 326 personas reunidas en una sala de Zoom, porque así era como nos reuníamos en tiempo de pandemia, obviamente. Sí. Y me cierran el micrófono, pero él dijo, por favor, abren el micrófono a Liliana, quiero escucharla, ¿qué pasa acá? Susana en su momento hace una intervención inmediata, dice, no, doctor, es que ella tuvo una situación muy difícil. Nosotros rescatamos a nuestra hija casi 5 horas después de que la habían subido a un carro de patrulla de la policía y no sabíamos qué estaba pasando, ni para dónde iban, ni para dónde la llevaban. Y la iban a desaparecer. Ese era el objetivo. Muchos jóvenes fueron desaparecidos. Sí, y muchos ¿no? jóvenes fueron desaparecidos. Y entonces uno dice, oiga, mire, esto es una realidad. Entonces yo pienso que es el testimonio propio lo que rescata esa verdad de lo que no es verdad. ¿Sí? Es ese testimonio, es esa realidad. Y eso es precisamente lo que me tiene a mí en una posición X si hablamos de escenarios políticos. ¿Sí? Si hablamos de escenarios políticos, esa realidad. Yo no es que soy petrista, no es que yo soy, no. Yo soy una persona muy juiciosa y diligente. Yo revisé muy bien todo toda la administración de una Bogotá humana, conozco perfectamente cada paso que ha dado quien hoy nos preside en Colombia, ¿sí? Y que nos lleva por esta línea. Progresista, socialdemócrata, ¿cierto? Una democracia real, tangible, que la vivimos desde la Constitución, pero que no la vemos viva, que casi que no la vemos implementada y que nos vemos con resistencia todo el tiempo, ¿sí? Y entonces uno dice, wow, ¿por qué estoy acá? Pues porque yo he revisado las cosas, esto es de conciencia, esto no es de nada más. Y yo pienso que es ahí donde podemos rescatar ese factor importante que nos da la identidad. Y yo siempre he dicho que también, obviamente, el que no conoce la historia de su país, de sí mismo, incluso de su familia, ¿sí? Está destinado a repetirla, ¿sí? Con todos los mismos efectos, caóticos, acertados, no acertados, qué sé yo, ¿sí? Entonces, esa fue una realidad. Y la pandemia nos dejó eso, casi que no nos podíamos ni tocar, casi que, mejor dicho, que yo quiero extender, por ejemplo, me imagino que cuando tú escribiste el libro estabas en Minnesota, ¿cierto? Acá en Bogotá, aquí en Colombia, nosotros salimos todos los días, nosotros nos cubríamos con amonio cuaternario, nos llegaron mercados de todos lados, nos repartimos 3.728 mercados, vimos la desesperación, el miedo, la angustia, ¿sí? La gente tenía un rostro absolutamente desfigurado, ¿sí? O sea, no era cualquier cosa. Estábamos enfrentados a algo que yo decía, cada vez que entregábamos un mercado decíamos, Dios mío, esta gente está sin esperanza, sin esperanza. Y dentro de lo que hay, digamos, de desarrollo de suspicacias por parte del gobierno y todo lo que está haciendo, o que es ese trasfondo realmente más allá, ¿sí? Entonces uno dice, wow, aquí lo vivimos muy duro, ¿sí? Muy duro. Nosotros no tenemos las vacunas. Para mí eso era una falacia absoluta. Pues prácticamente lo que habla Carlos o lo que nos comenta, ¿no? Porque yo no he leído el libro y pues es muy irrespetuoso de mi parte hablar de lo que no corresponde, ¿sí? Pero lo que trata de decir Liliana es que, por ejemplo, en tema de pandemia, a nosotros nos vendieron un miedo, ¿sí? Donde no podíamos hacer nada, pero pues nosotros sabíamos que eso era un negocio a nivel de gobiernos. Incluso la OMS hace poco saca un comunicado en que la pandemia fue falsa. O sea, era para el tema del manejo de las vacunas y para el los controles políticos de cada país, y eso lo supieron manejar muy bien quienes tuvieron el poder. Y en Colombia no fue algo distinto, porque pues fueron miles de millones de pesos los que manejaron el tema de salud, en los cuales se perdió mucho dinero y muchas comunidades se vieron afectadas. Entonces, pero vendieron una teoría, ¿sí? En la cual nosotros no creímos. O sea,
que incluso un científico también demostró que la gente se murió de miedo creyendo que tenía COVID, y eso tampoco fue así. Quizás a muchas personas les dio muy duro, pero fallecían personas era de miedo, más no de la enfermedad en sí. Entonces, pues yo disculpa, me corté ahí, pero creo que eso es lo que trata el tema del libro, ¿no? Sí, fíjate que tú hablaste de algunas masacres, algunas que son, ¿no? Y fíjate que frente al estallido, si hablamos del 9, 10 y 11 de septiembre, no fue distinto porque yo vivo, ya, digamos que me relaciono en un espacio netamente corporativo, netamente político, como iglesia, y yo digo, oiga, y cuando menciono, es que estamos hablando de 14 jóvenes y jovencitas asesinadas, esto fue una masacre, ¿sí? Entonces, ese concepto de masacre, venga, eso no fue masacre, no, esto no es masacre, ¿cómo es que no es masacre? ¿Sí? Masacre es cuando yo atento contra una persona que está en diferencias, en armas, ¿sí? Para eso, para defenderse, ¿sí? Y esa es la realidad, eso es una masacre. Sean 14 o sean 328 indígenas y afros asesinados en el contexto de Britania, por ejemplo. Sí. Y bueno, el estallido social fue uno de los puntos claves. O sea, y está el de pues todos los que hubo durante el periodo de Duque, ¿no? Porque no fue simplemente el último, fueron, periódicamente teníamos estallidos sociales. Y hay uno en particular que aparece en la novela, que tiene que ver, como mencionaste, yo estaba en Minnesota y yo iba siguiendo las noticias. Yo siempre me he mantenido muy en contacto con lo que ocurre aquí en Colombia y me mantengo en contacto con mi familia. ¿Sí? Recuerdo que en uno de esos estallidos sociales comenzó esta cadena de desinformación de que la guerrilla se está metiendo en los barrios del norte. ¿Sí? Y comienza eso, y claro, me llega a través de mi familia como, miren, esto está llegando. Y yo me puse a ver, y entonces claro, esa noche estaban comerciando con el miedo, ¿sí? Tratando de manipular la actitud que tiene la población hacia una manifestación de descontento de la gente y convertirlo en otra cosa. Entonces, para mí, ese momento, yo puse al bodeguero a crear ese tipo de imágenes, inventarlas y ponerlas. Y algo que también es muy importante tener en cuenta es, yo tiendo a ser muy crítico de, por ejemplo, basarse solo en redes sociales para obtener la información. ¿Sí? Pero hay algo que es claro, que es que las redes sociales también permiten reacción a cuando hay ese tipo de desinformación. Fue a través de redes sociales que la gente comenzó a notar las alteraciones a las imágenes que habían durante el estallido social. Y así fue como, es que fue a la mañana siguiente, ya estaba claro, eran mentiras, eran mensajes inventados y eran imágenes alteradas, sacadas de otro episodio, puestas allí para generar una reacción en la población. Entonces sí, para mí ese punto es muy serio en la novela, que tiene que ver con es serio en que yo lo trato desde mi perspectiva. ¿Sí? Yo intento no asumir la posición de una persona que ha sido victimizada en esas situaciones de una forma que yo no lo he sido. ¿Sí? Entonces, para mí era una manera de representar también cómo yo me sentía como una persona que consume estas imágenes, que está expuesta a ellas. ¿Sí? Creo que esa es una de las maneras, digamos, generalizadas en las que la población recibe información, recibe las noticias. Para mí tenía que ver con cómo yo sentía que había un esfuerzo, como una fuerza tratando de generar una respuesta de mi parte. Y yo lo equiparo en la novela aparece de manera muy tangencial, pero estaba muy presente en mi cabeza
yo vivo en Minneapolis y en Minneapolis fue donde ocurrió el asesinato de George Floyd, ¿sí? Y fue donde se inició ese movimiento y la expresión de esta... Correcto. pero es porque fue muy visceral Ok. la reacción de la población. Y yo mismo tuve esa reacción cuando estaba en un café que yo podía estar en 5 minutos, estar en el sitio en el que mataron a George Floyd y ver en ese café las imágenes cuando ese policía le pone la rodilla en la nuca a George Floyd. Y yo no recomiendo o no pienso que uno tenga que exponerse a esas imágenes. Creo que también ahí hay un elemento muy problemático en cómo esas imágenes se diseminan, pero mi reacción fue completamente visceral. Y la reacción de la población en la ciudad fue muy visceral. Y la reacción de la policía fue retrotraerse y decir, bueno, la ciudad queda. Nosotros no vamos a salir, la gente está brava con nosotros nos quedamos encerrados. Espera, más Es el viejo este. Y comenzaron a llegar estas noticias de que grupos de supremacistas blancos venían de de Iowa, de Wisconsin, del campo en Minnesota, para intervenir en esas manifestaciones de descontento. Y en mi barrio también hubo varios episodios. Cuando llegó la Guardia Nacional fue un episodio fueron como 4 días en que uno no podía dormir. Había mucho miedo alrededor de lo que ocurría. Eso yo lo tenía muy presente, en el sentido de que yo podía percibir que había ocurrido algo que era realmente reprensible y que había que pronunciarse en contra de eso. Y al mismo tiempo había comenzado a aparecer toda una serie de imágenes y de expresiones contrarias a esa manifestación de la población y que querían como generar miedo, como convertir el hecho de que uno expresa descontento, convertirlo en que no, entonces tú eres parte del incendio, tú eres parte del problema, ¿sí? Cuando realmente no hay una necesidad de expresar esos descontentos. La estigmatización de la protesta social es uno de los puntos claves que también para mí era importante tocar en la novela, de manera indirecta, en el sentido de que este es un personaje que es completamente adverso a eso, porque es completamente agorafóbico y desprecia estar con otros. Y desprecia oír lo que le dicen los demás. Él solo oye a los demás buscando qué errores cometen. Y lo que tú mencionabas es clave, ¿no? Es también sobre oír las experiencias de los demás y estar dispuesto a suspender el juicio y simplemente sentarse con la información que el otro le presenta, sin querer instrumentalizarlo, sin querer por debajearlo, sin querer pisotearlo. Entonces, en ese sentido, también yo pensaba que este personaje, quiero pensar que es mi doble oscuro, en ese sentido, en que yo quiero pensar que es una persona que escucha y que soy capaz de suspender mi juicio para escuchar cuando alguien me habla sobre sus experiencias. Entonces, este personaje es también una manera de representar de manera negativa, es decir, presentar el espacio vacío alrededor de cuando se disemina la información. Estar en contacto con otros es la parte fundamental de adquirir información, adquirir conocimiento y estar en diálogo con ellos. Es un tipo que no le interesa. Lo que le interesa es cerrar su mundo. Y quería que en cierta manera él fuera como un ejemplo negativo, ¿no?
se me escapa la expresión en español, en inglés se habla de a cautionary tale, ¿no? Una historia que te previene sobre algo. ¿Sí? Y este es un personaje que si nos encerramos completamente en nuestra propia individualidad y en nuestro nicho de lo que nos hace sentir seguros, ahí tenemos este problema, no queremos ver la realidad. Carlos, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o algo, pero pues Sí. que como el tema es tan interesante, Ajá. ¿sí? Pero pues, Sí. Bueno, de todas formas les agradezco esta invitación. No, nunca había asistido, digamos, pues, en este momento yo tengo un grupo donde hacemos estudios con el maestro, ahora se me olvidó el nombre, maestro Rodolfo Méndez. El tipo, no sé si lo conozcan, ha escrito varios libros. El último libro que escribió se llama Materialismo Dialéctico, algo así. Muy interesante, y yo asisto a esas reuniones con las cuales las hacemos cada 8 días, pero este espacio también me parece maravilloso porque es un espacio donde la gente tiene la oportunidad de hacer esto, de este diálogo. Hablando respecto al libro, lo poco que he percibido, gracias a la explicación de Carlos y en algunas intervenciones de acá, es que vamos a la verdad, ¿no? Usted comenzaba algo como la cuestión cuando la guerrilla se estaba tomando, yo la tenía aquí apuntada, los conjuntos. Inclusive eso sucedió un día antes y al otro día llegó aquí a Bogotá. Nosotros lo vimos en el barrio y todo el barrio salió armado con palos, con garrotes, cuando todo esto era una falsa. Sí, me acuerdo. Entonces, ¿cuán susceptibles somos nosotros en esa psiquis que cualquier cosa nos alerta a una protección? No sé si es que estamos ya como prevenidos en toda esta violencia que nos acompaña durante la vida, y entonces eso nos llega ahí. Otro que recuerdo mucho, el reto de Charlie, que era una cuestión ahí de Charlie, no sé qué, y después por allá salieron que no, que eso se lo habían inventado unos personajes, y eso fue todo. Yo recuerdo que habían mamás que asustados cogían a sus niños y completamente, o sea, estaban ya psicoseadas de que verdaderamente eso les iba a influenciar en su forma de vida. Otro de los relatos, porque realmente esto es un relato acomodado a una posverdad. Es que el policía que asesinó a Dylan, ¿no? Es que él se me atravesó, Sí, y la bala, sí, entonces él se atravesó. Se le atravesó la bala. Se le atravesó la bala, entonces la culpa es de él. Para no ir tan lejos, todas las volteretas de los discursos de Trump. sí. En su momento, y saber que hay gente que cree, y hay gente que, o sea, más que creer, pues son como sus seguidores, no sé si llamarlos fanáticos, pero algo tendrá. Entonces vemos que cómo estos relatos se van generalizando y se van tomando mucha fuerza, pero yo creo que son dos canales principales: los medios de comunicación aliados al poder, porque aquí afortunadamente tenemos otro canal que por lo menos difiere de ese relato al que estábamos acostumbrados, y que por años veíamos cuando estaba solamente Caracol y RCN. Eso era una cosa terrible, porque o creía eso, no había más, no había redes. Sí, y hay un punto importante con Entonces, respecto a eso de los canales, y es esa idea, porque ellos se presentan de manera regular como sin ideología. Nada es sin ideología. Incluso Nada los que es dicen, neutral. nada es neutral. Incluso la idea no, que el mercado lo resuelve, eso es una ideología. claro, Eso es una ideología. Entonces, esa es la idea de que esos canales eran neutrales. No, nunca. Ni en la historia de la humanidad, nunca nadie que ha salido a plaza pública o que se ha puesto a informar lo ha hecho en un vacío
ideal de neutralidad. No, eso no es posible. Y el libro Correcto. muestra esto desde la figura del bodeguero, muestra precisamente lo manipulable que es absolutamente todo y todos. O sea, Correcto. es como esa figura que él tiene, que está intentando mostrar dentro del libro. Todos y todo es manipulable. Yo quiero cerrar con esto ya porque para darle espacio a otras personas que quieran intervenir. Mire, los estudios que se han hecho a raíz de todas estas tecnologías que han necesitado las redes sociales y ahorita lo que está de moda, la inteligencia artificial y el impacto que puede causar eso en los jóvenes, en los niños, que ya muchas madres les dan el celular al niño para que no joda, así la verdad. Entonces, usted también hablaba sobre Alemania, que hacía unos estudios sobre cuáles eran las personas, Los factores de... Claro. Uno se ponía a ver, por ejemplo, Alemania, que ha uno de los países que ha los grandes pensadores de la humanidad, y llegan, por ejemplo, estos tipos a elegir a un monigote como el ministro que tiene náutica, Merz, Sí. algo así, que está asusando a una rearme y asusando a una guerra. Ellos fueron los causantes de... Pero entonces uno no sabe ahí en qué punto está, si es la gente la que le falta ese factor intelectual para que pueda discernir ese punto crítico donde pueda colocar todos estos personajes en la mesa y decir con un pensamiento crítico, este es, o este no es, y este no es. Entonces yo pensaría que aquí un factor preponderante, la educación en América Latina y en Colombia está estructurada para eso. Así la han diseñado, porque el niño no piense, porque el niño obedezca. Ya un niño de octavo, noveno, no se sabe las tablas, pero ahí pasa, eso no importa, ahí va. Mucho menos lo están educando para que tengan un pensamiento crítico. No, eso no puede suceder nunca. Obedezcan, vayan. Entonces, yo pienso que de ahí está la falla. Y no se va a corregir, porque así los queremos, así los necesitamos. Gracias. Yo también, no, Si quieres, a mí me parece que hay como un tema de lo que habla Víctor y bueno, lo que han dicho Lini y Manuel, y es que como que yo creo que lo político aquí no es solamente la izquierda o la derecha, me parece que hay un tema muy importante y creo que pues como que es, por lo menos aquí hay como cierta relevancia de la postura política. Es como la capacidad de ser crítico, y creo que tiene que ver con lo de Víctor, o sea, porque a veces también hay que ser autocríticos en el mismo discurso y actuar de la izquierda, así uno sea concordante con esa forma, pues no hay pensamiento crítico. Entonces, pues yo creo que eso que tú acabas de decir, Víctor, me evoca como la presencia y la importancia de algo que viene por la vía del arte que no es explícito. Es algo que invita a pensar y bueno, lo hablaba con Cris, que es artista antes, como que uno ve pues hablamos casualmente porque era por la pintura, bueno, y María Laura que también es escritora, que están como en el campo del arte. Me parece que uno logra el propósito de poner a la gente a pensar y a ver cosas sin llegar como explícitamente a decirle usted tiene que pensar así. Porque eso también me parece que es una autocrítica y una reflexión importante. A veces uno también es dogmático. Entonces yo creo que lo que yo diría con este espacio, con la invitación de la lectura, por eso yo digo, esto ha sido un descubrimiento para mí duro, porque no es un libro fácil de leer, yo se lo he dicho a Carlos, y me parece que en ese sentido es un reto, un buen reto, ¿no? No es una cosa agradable que uno va a disfrutar solamente, porque uno también como que a veces tiene la idea de que la literatura es solamente para agradar, y bueno, y puede ser también esa la función, o sea, no la discuto hablando precisamente de no ser dogmática o dogmático, pues la literatura también puede ser algo para sentirse bien, para, qué sé yo, Confirmar lo que uno... pero bueno, quizás aquí la invitación es como
como a darse cuenta de una cantidad de cosas que no son tampoco amables, ¿no? Abrir los ojos con una cantidad de realidades que uno también, yo creo que, hablando de conciencia, Lili, prefiere ignorar. O sea, yo soy psicóloga y yo creo que muchas veces uno también prefiere negar y no ver. Que también hay un propósito emocional a veces de la realidad que no se puede entender, que no se puede manejar, que digamos que también es aprovechada. Yo creo que inclusive creo que ahí está como también la diferencia. Yo siento que la derecha es dogmática, es dogma. Algunas partes de la izquierda son dogmas también, pero yo creo que esa ha sido la presencia y el efecto de la derecha y la ultraderecha que cada vez coge más fuerza, y esa sí es una pregunta que yo me hago: ¿qué es lo que hace o qué es lo que potencia tanto que esta ultraderecha, pues inclusive todo esto que hoy hablaba con Carlos, toda esta emergencia de los grupos neonazis, de como esta forma de pensar inclusive en gente joven, mucho más radicalmente de derecha, por ejemplo en Estados Unidos y en este país, que uno esperaría que la gente joven pues sea más libre pensadora. Todo lo contrario, lo que está pasando ahora es un fenómeno bien interesante en el sentido de la pregunta que interroga, bueno, ¿qué está pasando ahí? Porque de verdad, la generalidad de la gente joven no es pensadora ahora, es más ultraderecha y cada vez más radical, tendiendo hacia la derecha que hacia inclusive otras formas de pensar. Entonces, bueno, yo lo que creo es que estos espacios también, y me alegra esto, que cada quien sienta que está autorizado o autorizado para hablar desde donde piensa, y que eso es válido y libre y además respetable, independiente de que, como que es en estos espacios se propicie eso, que todo el mundo sienta el derecho a poder hablar. Como decía, por ejemplo, Cris, que cada vez hablamos en un cuadro, cada uno ve cosa distinta, y hablando de la verdad, que es como un poco lo que tú dices, bueno, ya el testimonio es, digamos, una acción con él, pero la verdad es, yo diría, como la experiencia, o sea, la experiencia. Y creo que ese es el reto, con toda esta también información, experiencia, retos que tenemos en la actualidad, personales, familiares, sociales, políticos, pues un poco qué hacemos. Creo que estos espacios van orientados a eso, como un poco a pensar, bueno, frente a estas, digamos, retos y estas situaciones, pues como que cómo va uno ahí, un poco como que cómo se plantea como esa situación. Pero bueno, creo que pues sí me parecía importante eso, porque yo creo que precisamente salirse de los dogmas es como una de las necesidades también actuales importantes. Sí, bueno, el libro tiene muchas aristas, ¿no? Da mucho de qué hablar. Yo puntualmente leí una reseña del Espectador y me quedó sonando mucho esto de la criminalidad y cómo se construye el pensamiento o la posibilidad de crear un concepto a partir del lenguaje, que tú lo trabajas en tu libro con esas palabras como miedo o lechembranza que estaban en la nota. Y también estuve viendo y también lo trabajas dentro de la novela con distintos tipos de tinta y mayúsculas. Yo quería saber si nos podías contar un poco cómo lo habías trabajado puntualmente narrativamente, y también, bueno, cómo en la construcción de esta verdad había influido, o si pensás, o cuál es el ancla que da la realidad y qué tanto tomaste de 1984. Carlos, perdona, me puedo, antes de que tú hablas del televisión, me parece muy importante que le respondas. Pero, por ejemplo, si hablamos de los dos elementos que tocó Víctor y María Elena, a mí me parece importante, y vuelvo, y tal vez me retrocedo un poquito cuando dije, todo pueblo que no conoce su historia tiende a repetirlo. Y es precisamente lo que está pasando con los jóvenes. Miren que esto es sistemático, esto no es porque sí, ¿sí? Hace ¿cuántos años los colegios dejaron de impartir cívica, democracia, historia, geografía? ¿Desde hace cuántos? O sea, hubo una supuesta reforma. ¿Sí? Entonces uno dice, pues
hombre, ese era el objetivo, Claro. ¿sí? Que los jóvenes de hoy, sí, que yo también, te lo digo, o sea, comparto un escenario con jóvenes y yo me quedo sorprendida, yo digo, wow, espere, ¿de qué me está hablando? ¿Sí? O sea, venga, ¿qué conoce usted? ¿Sí? Solamente enfrentar, por ejemplo, un pequeño escenario de sesión en términos de debate con respecto a Catatumbo y lo que pasó allí. ¿Sí? Venga, yo le cuento la historia. No, pues claro, ¿quién da el nivel? ¿Con qué herramientas tú enfrentas digamos, un debate de ese nivel? Esto, ¿sí? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Yo honestamente considero que estos son escenarios para replicar todo el tiempo. Esa es la verdadera pedagogía, esa es la verdadera, venga, vamos a entrar todos en una sinergia de conciencia. ¿Sí? Venga, yo le cuento la historia desde mi experiencia, ¿sí? De mi testimonio, y de ahí hallamos una verdad, por lo menos una parte de la verdad que nos permite aterrizar esos dogmas. Entonces yo ya decido, ¿sí? ¿Qué clases? Cuando hablamos de dogmas, en la izquierda, yo admiro, por supuesto, a quien hoy trabajé muy duro para que Gustavo Petro llegara a ser presidente, pero yo me acuerdo muy bien que yo le dije, no, yo no voy a salir a defender a Claudia López, usted no está ni tibio, ¿sí? Y es mi presidente. Y en ese momento le dije, presidente John, que no era presidente, ¿sí? Pero yo no voy a salir a hacer eso. O sea, ¿cómo romper esos liderazgos mártires, ¿sí? Sí. Esos, ¿cómo es que le llaman? Sí, Caudillos. caudillos, Porque ¿sí? es que es... Sin, con eso, perdóname, antes de que tú intervengas, y obviamente, sí, independientemente, caudillos, a quienes, por supuesto, admiro absolutamente, ¿sí? Tiene un nivel de inteligencia, es un hombre, sí, realmente, con todo un conocimiento de un país acá, en su cabeza, ¿sí? Entonces, yo sí pienso que hay que lograr, y yo siempre dije, y después de Gustavo, ¿quién? ¿Sí? ¿De quién? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que lograr multiplicar. Esas personas con contexto, con historia, con verdad, ¿sí? Que de alguna manera no tiene que ser solamente una persona, son miles, ¿sí? Lo que sí hay que formarlos. Pienso que esa situación, por ejemplo, pasó en Alemania después del holocausto y viene un escenario de conciencia de, oiga, ¿qué hicimos? ¿Qué fuimos capaces de hacer? Ese personaje oscuro, que tú te identificas como ese personaje oscuro, sí, ese personaje, sí, que hubo en Alemania, y eso genera una, perdóname la redundancia, una generación de conciencia, ¿sí? Y en Argentina también se perdió, fíjate. En Argentina se perdió, tienen como presidente a quién, y se pierde el conocimiento de la historia, de lo que ha trascendido en medio de luchas reiterativas, y se pierde toda la información, se pierde la verdad. Sí, eso es básicamente. Sí, no, y conecta bien con Yo quiero lo de decir la una palabra. cosa Sí. para una que yo Es creo que que salen. como que seguimos hablando, creo que eso es un dogma. La verdad, es que no hay la verdad, hay las verdades. O sea, fíjate lo difícil, y ahí voy como al tema del pensamiento crítico. Yo pienso que el pensamiento crítico inclusive es un reto para uno pensarse en esa pluralidad. Es que no es, ¿cuál es la verdad? No existe la verdad, existen las verdades, y ¿qué le da el Los estatuto hechos. de veraz a la verdad de uno, del otro? O sea, ese es como, digamos, el reto grande, para darte la palabra. Y la otra que yo también quería decir es como con respecto a la novela, es que como que si bien esto abre como una cantidad de cosas, pero yo creo que las herramientas que tenemos, inclusive históricas, para explicar lo que está pasando en la actualidad, se han quedado cortas. Inclusive la misma historia o las mismas historias, porque si vamos a hablar de pluralidad no es una historia, porque pues ¿qué le daría el estatuto de que esta sí es la historia y de la otra no? A ver, sí, tampoco podemos ponernos en ese lugar. Pero las mismas como herramientas que hemos tenido hasta ahora, yo creo que en el mundo contemporáneo se quedan cortas. Perdón, No, algo que la para mí suele, y no es, o sea, es como una manera en la que me acerco, digamos, a pensar en la verdad, es que es como un punto de encuentro. Es un punto de encuentro en el que tiene que haber una suspensión de
que me cierra a mí en mí mismo. Tengo que ser capaz de abrir a lo que estoy oyendo. Y, y en ese sentido, por ejemplo, para mí yo pienso que eso conecta muy bien con tu pregunta sobre estas palabras y el juego con la tipografía. Este hombre está tratando de reinventarse el lenguaje y piensa, él está viéndolo como una estrategia de poder. ¿Sí? Y la relación con 1984 es decir, la matriz de poder está detrás de la creación de un lenguaje para eliminar ciertos significados y hacer más aceptable una forma de vivir, una forma de ejercer el poder. Perdón, Sí. yo no sé si como que todo el mundo conoce 1950. Sí, no, y bueno, esto es algo que también a mí me sorprende la cantidad de relaciones que se encuentran cuando la gente lee la novela con 1984, porque yo nunca he leído 1984. Yo sé la historia de 1984. Bueno, pues échela porque no todo el sé mundo que la es conoce. un mundo en el que hay un control estatal, ¿sí? Y se crea el Ministerio de la Verdad, y a partir de ese ministerio se crea un lenguaje para hablar de lo que ocurre y de cómo el Estado controla. Es un a la libro población. clásico de George Orwell, Sí, que es como un poco de los que se reconocen como que hablan de la génesis de este poder. Sí, como de llama así? Se llama 1984. Claro, es un 1984. régimen donde el gran hermano vigila Exacto. la vida de De todos, todos. De todos, y está exactamente. todo organizado desde la dieta hasta Todo, con todo. quién te relacionas, la vida Toda la vida sexual está- que llegas, el lenguaje. Y Pero es sí muy tiene curioso relaciones. porque hay guerras entre Eurasia o Europa y pues no, ahora no me acuerdo pues la otra rama, pero es como que cada semana cambiaban las guerras y cambiaba el enemigo y el régimen seguía sustentándose precisamente porque era necesario que el gran hermano pudiera declarar la victoria del régimen y de la población. Y pues es Ese el modelo un de lo clásico, distópico. un ¿no? clásico, Sí, exacto, se como relaciona, del poder. claro que tiene relación. Entonces, Y los comentaristas son los que han hecho la relación sí, usualmente... entre sí, tu novela y 1984 de George Orwell. sí. Y bueno, o sea, para mí, una de las cosas que me fascinan cuando escribo, publico y que alguien me dice, cuando hablan de cosas que yo no... Ni idea. ni- O las Porque interpretaciones significa que la distintas que alusión y el juego de representación funciona. El objeto se ha convertido en su propia cosa y el lector lo puede conectar Con lo que- con lo con que su es propio también. bagaje. Ajá. ¿Sí? Entonces, quizás es buena idea comenzar leyendo el principio de la novela Ujú. para seguir con lo del el papel de esas erratas y del lenguaje. Comienzo. He aquí la historia de un hombre que decía que era de raza blanca. Era educado, pero bien podría decirse que en realidad no lo era. No era ni rico ni pobre. Se lamentaba del paso al que iba el mundo. Hasta las mujeres lo ignoraban. Era heterosexual en el mundo de la imaginación más que en la práctica. Si hubiera una palabra para sus hábitos sexuales, sería heteropornomastursexual. Y así, atascado, decidió un día que lo que le quedaba era sacar jugo de sus errores. Y por errores nos referimos aquí a las erratas que se le escapaban cuando redactaba columnas inútiles para un pasquín de barrio. Haría cuentitos basados en el error y los pondría en línea confiando en que alguien viralizara el relato y el error. De este origen, al cabo de cierto tiempo, comenzó él mismo a hacer con sus errores memes, gifs y todo eso. El primer error fue antropólogo. Se inventó que en el futuro lejano un académico se iría a un antro en Ciudad de México. Ese sería uno de los últimos vestigios en Latinoamérica del viejo ritual nocturno del pogo. Bailaría toda la noche y saldría todo aporreado, sin nada que reportar en su investigación de campo, pero con la cara y los brazos todos moreteados. El clímax del antropólogo caos de esa noche ocurriría al querer irse.
Se abriría camino entre codos, brazos, puños, piernas y cráneos hasta llegar al borde mismo del desorden. Allí, un hombre afeminado le sonreiría y él le respondería el gesto con una mueca de asco. El gay procedería a tenderle los brazos. El académico tomaría este gesto como una oferta de ayuda, así que iría hacia él con los brazos extendidos. Entonces el gay lo esquivaría y lo empujaría de vuelta al pogo, donde se reanudaría su antropólogo sufrimiento. Sudar tumbos rítmicos por más de una hora. Dejaría al final un diente en la pista junto a la billetera. El inventor pensó que su historia despertaría simpatía entre los lectores del website de su pasquín. Después de todo, su personaje era víctima de un cruel marica ardido, pero no fue así. La mayoría de los lectores comentaron su historia riéndose del académico. Lo que sí fue un éxito fue que en los comentarios, pocos, es cierto, usaban la palabra errada e inventada para hablar de todo tipo de desórdenes en las pistas de baile de los bares homosexuales latinoamericanos. Hasta había un comentario de algún pobre latino gay en Ohio. El siguiente error lo descubrió cuando, al querer transicionar a una revista de circulación nacional, envió una columna de muestra a una editora en Bogotá. La editora le señaló una errata imperdonable que lo descartaba como posible colaborador en su magazine cultural. Su columna cuestionaba el uso de la palabra presidenta. Algún día la pieza sería leída como una crítica despiadada a la emergencia de lo que tras algún tiempo se llamaría lenguaje inclusivo. Lo cierto es que para él, la palabra presidenta era una aspiración ridícula a una igualdad imposible y que hacerle tal giro al lenguaje era una violentísima incursión de la invaginación. Y aquí está el otro error, invaginación. Esto es como él lo escribió. Perdón, me interrumpí. Era una violentísima incursión de la imaginación en la realidad y la tradición de las palabras. La editora le explicó que rechazaba la columna por su evidente misoginia. Para ella, la errata no era tal, sino un deliberado, aunque velado, intento de burlarse del creciente rol de la mujer en la política latinoamericana. Él aceptó el rechazo para convertir el término en una burla contra todas las mujeres. Gracias a sus contribuciones en el pasquín, nuestro heteroporno mastur sexual había amasado una modesta audiencia. Entre ellos, diseminó un blog en el que se inventaba que por allá, en los tiempos de la colonia, un monje que conoció a don Juan de Castellanos se hartó de las elegías de varones ilustres y decidió entregarse a la invaginación en poemas barrocos que escondían en su seno la imagen de todo tipo de vulvas de su ensoñación. Jamás pensaría en buscar por Tunja una de esas criaturas velludas hechas de pliegues. La imaginación las perfeccionaba y a punta de andar alejándose de las elegías del cronista con ínfulas de Homero, se fue acercando, como si viajara por el Egeo, a Lesbos. Terminó por soñarse a sí mismo vagina perfecta en contraste con las vaginas velludas y descuidadas de las campesinas mundanas. Su blog concluía con la siguiente moraleja: gran desatino de aquel hombre que se había hecho a sí mismo concha, que se oculta de lo que es del gran poeta viril don Juan, la más sagrada verdad. Y así concluía su recuento etimológico del error. No se percató del error final, y de allí los lectores y lectoras y lectores se agarraron para aplaudirle la burla implícita a la verdad del patriarcado, que no es la verdad. Siempre se presenta a sí misma como eso, pero en realidad su primera D siempre oculta la G que la tergiversa, que la hace toda deformada por la presencia del falo. Incluso recibió una carta de la editora que rechazó su columna. Le pedía disculpas por haber malinterpretado su deseo de burlarse del patriarcado al usar la palabra imaginación. Nada más sugería que el texto, de publicarse bajo la aprobación de él, cambiara todas las instancias de la palabra verdad por verdad. El magazine cultural le pagó bien por ese cuento que se inventó haciéndolo pasar como una historia familiar. Al año siguiente se unió al equipo del magazine, pero no duró mucho allí. Y esos son los dos primeros. Eso fue lo que escribí para el grupo de